La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, antes de compartir lo que ustedes ya ven en la pantalla, quisiera que pudiéramos orar por la palabra de Dios, pero no solo por esta, no solo por lo que yo voy a compartir, sino por lo que significa la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a abrir las Escrituras, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, yendo a la mejor o una herramienta fundamental de parte de Dios para corregir y para hablar a nuestra vida, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para enseñar. También la Biblia dice en el libro de Corintios que cuando alguien se para aquí, lo hace delante de Dios y de parte de Dios. ¿De acuerdo? Lo cual yo les aseguro que interpreto a todos los que nos paramos aquí, no es un argumento para promover nuestro ego, sino de verdad es un peso de responsabilidad y de temor. Y estoy seguro que al decir esto interpreto a todos los que nos paramos aquí. En absoluto es una frase que uso para establecer ningún grado de superioridad, sino para poner en justo orden a la luz de las Escrituras lo que significa estar aquí. Yo creo que los que nos paramos aquí, como ya dije, lo tenemos claro. Pero quiero ser honesto, no siempre estoy seguro si los que están allá lo tienen claro. Si ustedes, los que oyen, no ustedes sí en particular, pero estoy hablando en general, si los que se sientan en las sillas, en los lugares donde se predica el Evangelio, verdaderamente tienen claro que cuando se expone la palabra de Dios, aquel que lo hace delante y de parte de Dios. Entonces yo quiero invitarles en esta hora que hagamos una oración en ese sentido. Una oración en donde de verdad podamos pedirle al Señor que nos haga conscientes sobrenaturalmente de lo que significa escuchar su palabra, de lo que significan las verdades espirituales. Porque, hermanos, todos nosotros hoy día en muchos aspectos de nuestra vida de verdad carecen de una correcta comprensión de la verdad de Dios. O sea, nos movemos, nos conducimos, pensamos, deseamos, hacemos, en cierto sentido, cuestiones que no tienen nada que ver con el fundamento de nuestra vida. Y yo creo que no hablo solo por mí, quizás como dice alguien, me pasa solo a mí, al decir esto. Pero hermanos, eso es terrible. Spurgeon decía, yo no puedo seguir haciendo lo mismo que hizo que mi mejor amigo muriera en la cruz. Es terrible normalizar eso. Es terrible asumir que yo voy a vivir la vida que quiero, como quiero, donde quiero, de la forma que quiero, sin importar todo lo que Jesús hizo en la cruz en mi lugar. Por lo demás es un muy mal síntoma. Yo sé que muchas veces nuestra mediocridad, nuestra limitación, nuestra impiedad es inconsciente e involuntaria. Bueno, los métodos para corregirla se dan por medio de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Por eso el texto dice para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Si yo quiero partir este tiempo, voy a retomar lo que ya he venido compartiendo. No hay, en términos del tema, no hay sorpresas en eso. Pero sí tengo una profunda carga de parte del Señor de partir pidiéndoles que hagamos esta oración para que de verdad Dios nos haga conscientes. Cada vez, con eso no estoy diciendo que todo lo que salga de nuestra boca sea infalible o que todo lo que salga de nuestra boca es necesaria y de forma absoluta la verdad perfecta de Dios. No, cada uno en su espíritu debe juzgar eso. Y estoy seguro que aquellos que son hijos de Dios tienen los medios suficientes para dirimir en su corazón lo que es y lo que no es. No hay duda de eso. Pero lo que no puede pasar es que menospreciemos lo que puede ser la palabra de Dios. La única forma que tenemos de poder dirimirlo es que pongamos en la altura que corresponde las instancias en donde la palabra de Dios es expuesta. Amén. Oremos en esa dirección, después vamos a adentrarnos en la Escritura. Señor, en el nombre de Jesús, primero que todo, gracias por permitirnos estar hoy acá.
tú sabes, tú conoces mi corazón, para ti nada es oculto, lo contento que estamos de estar acá junto a mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos haces consciente cada vez más progresiva, pero consistentemente, del privilegio que significa el estar juntos como cuerpo, como iglesia, de las riquezas sobrenaturales que emanan de ti cuando estamos juntos. Tu palabra dice que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, allí tú envías bendición y vida eterna. Señor, enséñanos. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, a todos tus hijos que estemos hoy acá reunidos, yo te pido en esta hora, enséñanos esto. Corre todo velo de oscuridad, corre todo velo de inconsciencia, toda indiferencia de espíritu, toda dureza de corazón, toda ignorancia espiritual, Señor. Permítenos comprender las virtudes, la riqueza que emana cada vez que estamos juntos, las regalías espirituales, los dones, las gracias, la comprensión de las Escrituras, la transformación de nuestra vida por consecuencia y la gloria tuya, Señor, y el propósito por el cual entraste a nuestras tinieblas, Señor. Sabemos que porque tu palabra nos lo enseña y porque lo creemos, que entraste a las tinieblas para rescatarnos, no para salvarnos solamente. Ese es el medio por el cual tú decidiste usarnos como utensilios para tu gloria, Señor. Que este propósito se cumpla íntegramente en nosotros. Haznos conscientes de todo aquello que estorba en nuestra vida. Reprende, corrige, transforma, quebranta, Señor. Haznos conscientes del valor excelso que tiene tu palabra. Que la conciencia, Señor, que nuestros primeros hermanos tenían de poner al mismo nivel la palabra que aquel que la dictó esté en nosotros también, Señor. Que podamos dimensionar en nuestro espíritu con una conciencia genuina, espiritual, no con un convencimiento intelectual, sino con un temor reverente, profundo, que provenga de ti. El valor de escuchar tu palabra, el valor de ser instruidos por ella, el valor de abrir las Escrituras, el valor de sujetar todo nuestro ser íntegramente, de disponer nuestro corazón íntegramente a la verdad bíblica, que es mucho más que lo que está en este libro, mucho más trascendente que palabras o que letras. Es tu voluntad, Señor, para nosotros. Haznos conscientes de esto. Yo te pido en esta hora, visítanos, que ese poder sobrenatural, ese poder revelador, esa gracia, esa virtud espiritual que transforma corazones, nos visite en esta hora, para que podamos ser conscientes de que, en una mayor medida, de quién eres tú, de qué somos nosotros, de todo lo que necesitamos cambiar, de todo lo que tú quieres cambiar en nosotros. Conduzcas, Señor, arrepentimiento en nuestra vida, conduzcas una nueva forma de pensar, una transformación de nuestra manera de ver, de pensar, de sentir y por ende de hacer, para que llevemos mucha gloria para ti, Señor. Líbranos de toda indiferencia espiritual, a estar alineados a tus estatutos. Líbranos, Señor, de la miseria que significa menospreciar tus estatutos para nuestra vida, Señor. Quebranta nuestros corazones por el poder de tu Espíritu, Señor. No por fuerza, no por convencimiento intelectual, no por palabras humanas, sino por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, hace ya, yo no recuerdo cuánto, pero digámosle algunos meses, he estado, y yo, me la pusieron difícil aquí voy a abrir un poco de espacio, ¿eh? No, sí voy a acomodar aquí, pero es por la salud de la guitarra, no es por mí. Sí, voy a ajustar, no se preocupen. Tengan poco paciencia, estamos en casa aquí. Avísele al... No, pero me voy a mover. Ya, creo que ahí vamos a sobrevivir. Hace algunas semanas, hermanos, algunos meses ya hemos estado compartiendo esto. Yo de verdad entiendo de parte del Señor que es necesario profundizar en lo que significa ser iglesia. En parte, y lo digo con toda franqueza, en parte por lo que acabo de hacer, porque entiendo que no estamos muy conscientes. Cuando digo estamos, estoy hablando de familia de gracia, estoy hablando de la red, pero también estoy hablando de
la cultura cristiana actualmente. Yo creo que si logramos dimensionar lo que significa la iglesia, muchos, si es que no todos los problemas del cristiano actual se verían superados. La cantidad de elementos que las Escrituras nos enseñan fueron provistas, son entregadas por Dios para el beneficio de los redimidos. Hermano, es tan potente, al menos yo lo creo. Yo creo que es así y lo he visto en mi propia vida y en la vida de otros también. Muchas veces, como los principios espirituales respecto a lo que significa la iglesia son una realidad que transforma verdaderamente la vida. Cuando hay debilidad, la iglesia fortalece. Cuando hay enfermedad, la iglesia trae salud. Ni hablar de las virtudes de la cena y de los elementos que Dios entregó, que de verdad tienen valor sobrenatural, porque la vida del cristiano es sobrenatural. Esto no tiene que ver, hermanos, con mostrar los principios espirituales de la iglesia. Ni hablar de, claro, a veces quizás uno pone algunos conceptos en el idioma original. El único propósito es que podamos comprender el valor, el sentido espiritual que hay atrás de los escritos bíblicos. No apunta a entregarles conocimiento respecto a, ni menos a entregarles argumentos para contender con alguien que piensa diferente. De verdad hay, hermanos, todos los elementos necesarios para nuestra vida cristiana fueron provistos por medio de este cuerpo invisible, espiritual y sobrenatural que es la iglesia, que es una institución completamente divina tal como está ahí. Porque la iglesia, esto ya lo vimos, solo rápidamente nada más, es el conjunto de almas humanas que han creído y se han identificado en la muerte y resurrección de Jesús y que se reúnen en un cuerpo local y global por obediencia a la fe para que el propósito de su vida en Cristo se cumpla. O sea, hermanos, yo creo que con esto ya podemos sacar una conclusión. No me acuerdo si lo he dicho en las anteriores. La única forma de cumplir el propósito de Cristo para nuestra vida es en el contexto de la iglesia. No hay forma de cumplir el propósito de Jesucristo en nuestra vida si no es en el contexto de la iglesia. Como ya ahí dice también, la iglesia global, tiene dos naturalezas que conviven y coexisten continuamente, que es su dimensión global e invisible y su dimensión local. Esto ya lo vimos, ya dijimos que la iglesia es lo más importante para Dios, es lo único que va a venir a buscar. Ya dijimos que la iglesia es una institución espiritual, que no son solo personas, y por eso yo enfatizo profundamente, majaderamente, quizás para algunos, en la necesidad de que entendamos que esto es un cuerpo espiritual y por lo tanto los principios que la rigen son espirituales. El fundamento de la iglesia es de principio a fin espiritual y sobrenatural. Y por consecuencia, nuestra relación con ella no puede estar fundada en elementos o en principios que no pertenezcan al reino invisible o al reino de Cristo, al mundo espiritual, a los principios espirituales. Ya dijimos que la iglesia tiene estas dos dimensiones, estas dos naturalezas, la dimensión invisible y la dimensión visible de la iglesia de Cristo. Les hice ese esquema en el pasado. La iglesia universal es la reunión invisible de todos los redimidos escondidos en Cristo en todo el mundo durante toda la historia del hombre. La gran mayoría de ellos no la vamos a conocer mientras estemos en el cuerpo. Yo creo, esta es una opinión nada más mía, creo que en el cielo tendremos tiempo suficiente para conocernos entre todos. Pero creo que aquí no, claramente aquí no vamos a conocer a todos los que forman parte del cuerpo invisible. Pero existe algo que yo lo puse en pequeñito porque en realidad en términos cuantitativos es más pequeño, pero en términos de nuestra propia realidad, en términos de la realidad de cada redimido, es la más grande, porque es la única que vamos a tener, que es la iglesia local. ¿De acuerdo? Tal como les dije la vez pasada, esto está de más, perdón, pero estos son todos los elementos que vamos a estudiar, así que hoy día nos vamos a concentrar en los tres primeros nada más. Lo primero que nosotros tenemos que entender, vamos a estudiar estos tres, no las escogen los hombres, nuestro punto de encuentro es Cristo y Cristo es el fundamento. Voy a pasar rápido eso para poder tener el tiempo en lo que importa. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que entender a la luz de las Escrituras es que si la iglesia es el cuerpo en donde están reunidos aquellos que Cristo escogió, aquellos que están identificados con la obra de Cristo, y sabemos a la luz de las Escrituras que nadie viene a Cristo si no es traído directamente por Él, lo primero que tenemos que concluir, esto es lógica, es lógica nada más, que
Nadie puede formar parte del cuerpo de Cristo si no forma parte de la voluntad de Dios, que así sea. O sea, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo son traídos por Dios. Ninguno de nosotros, si formamos parte del cuerpo de Cristo, ninguno de nosotros fuimos escogidos por alguien más. Yo como dirigente o nosotros los ancianos no elegimos a los que están aquí. Hermano, ningún hermano elige al otro. Yo formo parte de varios clubes de otras cosas de mis intereses y cada vez que tengo que postular, algunos son más complicados que otros, me piden la carta de 2 miembros que aprueben mi ingreso. No sé si a alguien más le ha pasado en otras agrupaciones. Le pasó eso. Y tienen que 2 miembros, por estatuto, autorizar a que vaya a que el nuevo ingrese. Y lo tienen que. Y ellos, en algunos de esos clubes, estoy hablando de algunos clubes deportivos, en fin, son garantes de aquel que ingresa. O sea, si se manda cualquier embarrar el que entra, los 2 que firmaron apoyándole son responsables. O sea, si esos 2 no firman, este no entra. ¿Me entiendes? Yo no hubiese podido entrar si no hubiese tenido los suficientes conocidos dentro para que me ingresaran. Eso no corre en este cuerpo invisible llamado iglesia. El único que decide los que entran es Cristo. Hermanos, ¿qué significa eso primeramente? Cuando yo veo a mi hermano, yo estoy viendo a alguien cuyo ingreso fue acreditado no por los dirigentes, no por mí, no por nadie humano, sino por el propio Señor Jesucristo. Entonces yo no puedo decir, es que este hermano... Sí, es verdad, vemos algunos que somos más mañosos que otros. Sí, es verdad, hay algunos que podemos ser más desagradables, pero si Cristo mismo me metió aquí, ¿quién es el otro? O al revés, si Cristo mismo, César, te voy a usar de ejemplo, perdónenme. Si Cristo metió a César aquí, ¿quién soy yo para cuestionar la decisión de Cristo de que esté aquí? ¿Me entienden? Si la acreditación del hermano la da Cristo, porque no la escogemos nosotros. Entonces, cada vez, hermano, esto tiene una trascendencia en nuestras relaciones gigantesca, porque cada vez que yo cuestiono la legitimidad o la pertenencia de alguien, no estoy cuestionando a ese alguien, estoy cuestionando a aquel que lo insertó en medio del cuerpo. ¿Me entienden? Con esto yo sé que... A ver, leamos algunos textos mejor, después vamos a decir algo más. Hermano, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo destaqué, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, la única voluntad que participa en los nuevos nacimientos es Dios. Cualquier cuestionamiento a ello es un cuestionamiento a Dios. Hermano, los textos son irrefutables, es indubitable esta verdad, o incuestionable esta verdad, más bien dicho. Todo regenerado ha sido o es consecuencia de una intervención personal del propio Jesucristo, del propio Dios. Participó personal, íntimamente, inclusive yo podría agregar a la luz de otros textos. Cuando Tito dice que él quiso comprarse un pueblo para sí, dice un pueblo propio para sí. Cada redimido que forma parte de este cuerpo invisible, hermano, lo hace porque Dios lo trajo. ¿De acuerdo? Efesios 1:4-5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aunque el énfasis de ese texto, hermano, normalmente, y por cierto que está bien, es que nadie tiene mérito para estar aquí, sin duda que eso es correcto. El texto nos dice que el único mérito, o el único argumento más bien, de nuestra pertenencia en el cuerpo de Cristo es la pura voluntad de Dios. Aún más, nos eligieron antes inclusive de que fuésemos algo, pero sin embargo, ya a partir de eso podemos con toda certeza concluir que si no participamos en ningún aspecto en la decisión, el único que decidió por nosotros fue Dios.
Y por lo tanto, cuestionar esa pertenencia es de Dios. Hermano, ¿qué otra implicancia tiene esto? Por ejemplo, cuando alguien se quiere ir, y esto me lo han escuchado de mí muchas veces, hasta donde yo recuerdo, nadie ha venido a hablar conmigo, hasta donde yo recuerdo, en los tiempos que el Señor me tiene sirviendo como dirigente, y me ha dicho, hermano, yo me quiero ir. Hasta aquí no ha pasado. Pero si algún día pasara, mi única pregunta va a ser esta. ¿Te vas por convicción divina, basado en principios piadosos, o te vas por cualquier otra razón? Si la respuesta es, hermano, Dios me habló por tal y por tal razón, y esa razón, por cierto, es compatible o coherente con las Escrituras, hermano, yo mismo voy a poner las manos sobre él y lo voy a bendecir para que vaya, o él o ella, o quien sea. ¿Me entienden? Porque así como cada miembro del cuerpo es insertado en el cuerpo por Dios, en el cuerpo local, de la misma forma el propio Dios también puede mover a aquellos a insertarlos en otro cuerpo local. Pero el argumento nunca puede venir de nosotros, porque a nosotros nos metieron, el mismo que nos introdujo, nos tiene que sacar. ¿Me entienden? Hermano, ahora, esto es un peso de responsabilidad, porque nuestro juicio siempre respecto al cuerpo congregacional debe ser siempre, no es si me gusta, si no me gusta, si está bien, si hace lo correcto. Hermano, no estoy diciendo con eso que esas preguntas no haya que hacerse. De hecho, la Biblia nos manda que nos hagamos, que juzguemos con justo juicio, a que escudriñemos las Escrituras, a que cotejemos las cosas conforme a las Escrituras. Pero la propia Escritura inclusive tiene un camino para manejar eso en el cuerpo local. Dirigirse a los ancianos, en fin, y hay varias formas de manejar esas situaciones. Pero el principio rector es que si Cristo nos insertó acá, nuestra pertenencia está aquí hasta que Cristo diga otra cosa. ¿Me entienden? De la misma forma, nadie puede juzgar a otro. Nadie puede cuestionar la presencia de otro, porque significa cuestionar directamente a aquel que lo insertó. Hermanos, yo sé que quizás alguien, y sus mentes, cuando yo digo esto, dice, sí, pero no todos los que están acá son cristianos. Es verdad, no todos los que se congregan son necesariamente insertados por Cristo acá. Pero la Biblia lo resuelve rápidamente. La decisión no se da aquí, se da en el tiempo de la cosecha. Y nosotros no somos los segadores. Los segadores es el propio Cristo. No nos corresponde, los que vamos a cosechar me refiero, no somos nosotros. Nosotros no, Dios Jesucristo no le entregó la atribución a ningún hombre para dirimir entre aquel que es y aquel que no es. Por lo tanto, la forma correcta es que nosotros tenemos que asumir que todo miembro que está aquí, en el sentido de su pertenencia, no en el sentido de sus conductas, en el sentido de que forma parte acá, tenemos que asumir que es y que Dios lo trajo acá. Y por lo tanto tenemos que tratarlo como si fuera, y por lo tanto predicarle el Evangelio, exhortar, corregir, en fin. El propio Evangelio, hermano, el propio Evangelio lo va ordenando porque es sobrenatural. Por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer. Así que a cualquiera que pueda haber hecho esa reflexión, la respuesta está en la propia Escritura. Pero hermanos, yo no sé si les genera lo que a mí me genera en esto, dimensionar que si yo formo parte, si Dios me tiene aquí, es porque hay propósitos sobrenaturales que Dios tiene conmigo aquí. Y, hermano, estoy hablando del cuerpo local, no del lugar, ¿me entienden, no? O sea, Dios no está jugando a los naipes con nuestra vida. Dios no está jugando al azar con nuestra vida. No es que Dios tire una bolita y decir, a ver dónde cae. No está jugando a la ruleta con nuestras experiencias, con nuestras circunstancias. Toda nuestra vida está, hermano, insertada dentro de los planes y los propósitos de Dios. Y yo sé que a nosotros nos cuesta mucho entender esto. Yo sé que nos cuesta porque nosotros no pensamos, porque nuestra mente es muy limitada para poder comprender cómo cada elemento de cada alma humana puede estar controlada por una inteligencia o por una voluntad superior. Nosotros no podemos entenderlo. Eso no quiere decir que no sea real. Dios, en su infinita sabiduría, ha dispuesto una vida imperfecta, integralmente pensada. Todas las circunstancias, hermano. Las buenas, las malas, las dulces, las agraces, para todo aquel que está en Cristo. Aquel que está escondido en Cristo, hermano, no tiene ningún elemento de su vida al azar. Por lo tanto,
si Él nos insertó, si Él nos hizo participar de esta realidad sobrenatural que es el cuerpo de Cristo, a través de la iglesia visible, del cuerpo local, tenemos que hacer un mínimo, al menos un mínimo, hermano. Al menos, yo en esta hora, en el nombre del Señor, les exhorto, al menos un mínimo de confianza en Cristo, de asumir que Él debe tener algún plan atrás de todo, que Él no está improvisando. Leamos un último texto respecto a este punto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, bueno, este texto lo conocemos. La palabra traer ahí se puede explicar de mejor forma como arrastrar. De hecho, por eso algunos dicen que el Padre lo arrastra. Lo cual es verdad, por cierto. Solo un punto en eso. Eso no significa que no participe la voluntad del hombre. Al menos no en ese texto. Tú puedes arrastrar lo que no quieres, como también puedes arrastrar lo que no puede ser, no puede venir. Pero claramente aquí lo que queda de manifiesto es que la única forma que alguien sea insertado en el cuerpo de Cristo es por medio de una acción soberana, directa, del propio Dios. Si nosotros formamos parte de un cuerpo de Cristo es porque el propio Dios intervino en nuestra vida. Hermanos, somos un milagro permanente. Cada redimido es un milagro. Si lo que tenía que pasar era que nosotros desde la concepción tuviéramos la vida miserable que pudiéramos tener, muriéramos y ardiéramos eternamente en el infierno. Ese es el conducto regular de la vida del hombre, hermanos. Eso es lo que correspondía que el hombre viviera, eso es lo que correspondía que usted y yo viviéramos. Hermanos, en nuestra vida tenemos que juzgarla en perspectiva del Evangelio, no en perspectiva del mundo. Yo tengo que ver mi vida desde la cosmovisión del Evangelio. Eso es creer en Cristo, eso es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio significa que el Evangelio determina no solo mi vida presente, sino mis juicios presentes. Yo tengo que juzgar mi realidad y la realidad en la cual estoy inserto desde el Evangelio, o si no, derechamente, reconocer que no creemos el Evangelio. Pero mucho cuidado con abrazar el Evangelio solo en aquellas cuestiones que nos convienen. No, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, amén, yo creo. Nadie dudaría, al menos de los que están aquí probablemente, conscientemente, ninguno me diría, no, yo no creo que Jesús. No, todos vamos a decir que creemos que Jesús fue el vicario perfecto de nuestra alma y nos salvó eternamente. Estoy seguro que todos participaríamos con énfasis en esa verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que cualquier vida fuera de Cristo, entonces es una miseria. Entonces, ¿qué hago yo viviendo como si no estuviera en Cristo? ¿Qué hago yo desagradecido de todo lo que recibí de Cristo? Si la alternativa real, correcta para mi vida era una vida miserable esperando el infierno. ¿Me entienden? Todo mi juicio debe estar determinado por el Evangelio. Eso es creer en el Evangelio, hermano. Con eso yo no estoy diciendo que deba entender todo o que toda mi vida debe estar definida por... La obra del Evangelio, esa obra transformadora, la santificación, como se describe en las Escrituras, es una obra progresiva, pero consistente. ¿Qué quiero decir con progresiva pero consistente? Progresiva porque no se da todo de una sola vez. Yo no entiendo hoy todo lo que voy a entender en 10 años si el Señor me permite estar aquí en 10 años. Claramente hoy día mis juicios, mi mente, mis pensamientos hoy día son mayores que los que tenía hace 10 años. Esa es la realidad del cristiano. No es todo de una vez puesto en simple, en términos de la comprensión, de la santificación, no en términos ni de la perfección ni de la gloria. En términos de la comprensión que yo tengo de cómo lo voy a decir así para que se entienda nada, mi humanidad se va amalgamando con esta nueva realidad que es la obra sobrenatural de Cristo, cómo esta nueva creación se vuelve real y práctica en mi vida. Eso es progresivo, pero es consistente. ¿Qué quiere decir? Que siempre está actuando. Es como, usaba esta figura, no sé si la he usado aquí, es como una gota en el lavaplatos. Si usted pone una gota en el lavaplatos y pone un pocillo, usted lo va a mirar a la media hora, probablemente no va a ver nada. O un poquito de agua. Quizás si va en 6 horas más, el pocillo quizás va a estar más lleno. Si va en 10 días,
Quizás el lavaplatos va a estar lleno. Si va en un año, probablemente va a tener la casa inundada entera. Pero si usted hace el juicio desde los primeros 5 minutos, decir, estoy perdiendo el tiempo, aquí no voy a lograr nada. Bueno, la obra reveladora de Cristo se da de esa forma, parecido a eso al menos. Progresiva, porque es una gota continua, sobrenatural, que está actuando. ¿Cómo actúa? Por medio de los medios de gracia. La iglesia es fundamental para eso. Porque allí es donde se administran y se manifiestan lo que se le denomina medios de gracia, que no son más que los elementos que Dios entregó para la formación del cristiano. Pero es consistente. Y por eso tenemos que preocuparnos cuando sentimos que no avanzamos. Porque puede que el grifo esté malo y haya que hacer ajustes en el grifo. ¿Me entienden la metáfora, no? Hermanos, si todo aquel que está inserto en Cristo es traído por Cristo, entonces tenemos que entender que nuestro único punto en común es el propio Cristo. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Hermanos, todos nosotros somos diferentes y asumámoslo. Cuidado con este impulso religioso de asumir que todas nuestras vidas tienen que ser iguales. Eso no es verdad, hermano. Eso no va a pasar nunca. Porque significa atentar con un principio creacional, que fuimos hechos únicos. Todo ser humano fue hecho único. La uniformidad es demoníaca, hermano. La uniformidad se da en el contexto del pecado, de hecho. Aún se hicieron inútiles. Tomaron la forma de este mundo, se amalgamaron, el pecado amalgamó y creó un ejército, una serie de robots multiplicados que practican la impiedad. La vida cristiana no tiene que ver con eso. La heterogeneidad no es un problema, hermano. No hay problema en que a mí me guste o que a alguien le guste el fútbol y a otro le guste, no sé, el tenis, el ajedrez. No hay un problema en que a algunos les guste hablar de cierta forma y a otros de otra. No hay un problema inclusive, hermanos. Inclusive que a algunos les guste vestirse de una forma u otra. Todas las acciones de nuestra vida no son determinadas, no pueden ser juzgadas, sino es únicamente por los principios bíblicos, por la piedad. No hay un problema en que a uno les guste, tengan acciones o sensibilidades en determinadas áreas y otros en otras. Hermano, nuestras propias debilidades, de hecho, gloria a Dios que es así porque nos une a pesar de que somos diferentes. Lo he dicho muchas veces, yo tengo debilidades que otros hermanos no tienen y he sido profundamente sostenido en los momentos en que Dios me ha hecho pasar esas debilidades por aquellos que son fuertes en esas áreas. Y me ha tocado sostener a otros en momentos en que ellos han sido débiles. Imagínense si todos fuéramos débiles en lo mismo. ¿Usted cree que Satanás no conoce eso, no sabe nuestras debilidades, nos ha visto desde el día 1, hermano? Sabe, pero con certeza en qué tecla tocar para debilitarnos. La heterogeneidad es un regalo, hermano. Es un regalo. Pero esa heterogeneidad se vive en Cristo. Porque nuestro único punto de encuentro es Cristo. Porque en Él estamos. Hermanos, porque en Él vivimos. Voy a leer ese texto después. Veamos algunos textos al respecto. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Hermano, todas las circunstancias de nuestra vida, tienen un solo propósito, tanto del que le gusta el Colo-Colo como el que le gusta la U. ¿Me entiendes la figura? ¿No? Es solo quizá un ejemplo bien rústico, pero para ejemplificar en la diversidad o en la heterogeneidad. Tanto el que le gusta hacer o el que es fuerte en algunas cosas como en otras, el propósito es siempre el mismo. El fundamento, el punto de encuentro de los cristianos, de los redimidos, es Cristo. Nos encontramos en Cristo, hermano. Ahora, ¿qué implica ese encuentro en Cristo? ¿Cuál es la magnitud de ese encuentro en Cristo? Es que progresiva y consistentemente, vamos a ir asimilándonos en muchas cosas. Sin duda, hermano, y no es así, tenemos algo en común, nos juntamos los domingos, todos tenemos algo que hacer el domingo a las 11 de la mañana.
progresiva y consistentemente, cuando todos buscamos lo mismo, que es la gloria de Jesucristo, inevitablemente vamos a ir de alguna forma amalgamando nuestras formas de vida, nuestros estilos de vida. Porque el común, lo que nos reúne, el propósito que tenemos es común, aunque somos diferentes. Por eso usamos esta expresión para explicar unidad en la heterogeneidad. Yo no sé si se acuerdan de cuando hicimos el reconocimiento ministerial, estaba el hermano Jimmy Vázquez y Jimmy dice algo: yo nunca he visto un presbiterio tan distinto, dice. Y es verdad, no solo físicamente, sino en formas. Nuestro hermano, y yo creo que no soy infidente, hermano, al decir esto, somos diferentes en formas, en énfasis. Sin duda que es así. Pero sí, no, yo claro, estaría muy fome además. Hermano, pero hay algo en común. Y ese algo en común es suficiente para que en toda circunstancia y en todo momento y en toda diferencia podamos ponernos de acuerdo para el servicio de la iglesia. En este caso, el común es el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el temor a Dios para hacer aquello que Dios quiere, no lo que nosotros nos parezca correcto o no. ¿Me entiende? Claro que somos diferentes. Pero hay algo superior que nos une. En el caso de la iglesia, en el caso de los redimidos, hermanos, en todo, Dios sea glorificado por Jesucristo. Todo el propósito de nuestras acciones es la gloria de Dios. Entonces, esto ya, déjenme bajarlo a algo práctico, no solo en lo doctrinal. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo tengo que hacer, yo tengo que pasar por el filtro de ¿glorifica al Señor esto? ¿Glorifica al Señor que haga o deje de hacer tal cosa? ¿Glorifica al Señor que yo le diga esto a mi hermano? Oh, es que hermano, me miro feo. Hermano, yo quiero ser honesto con ustedes en algo. Yo uso estos ejemplos extremos, pero hasta donde yo sé en general, gloria al Señor por eso. Porque sé que en otros lados pasan este tipo de cosas. Pasan otras, pero este tipo de cosas al menos yo no lo he sabido. Por eso me siento con tranquilidad de usarlo, porque sé que no estoy exponiendo a nadie hasta donde yo sé. Si está pasando, gloria al Señor también, porque Dios habla al Señor. Habla que tu pueblo escucha. Pero, me miró feo el hermano. Le voy a ir a decir, no me puede estar mirando así. ¿Me entiendes? Hermano, la pregunta que yo tengo que hacer siempre es, ¿glorificará al Señor? ¿Glorificará al Señor que yo diga tal cosa, que yo haga tal cosa? ¿Glorificará al Señor que yo vaya a tal lugar? ¿Glorificará al Señor que llegue de tal forma? Hermano, esto es una pregunta a todo orden de cosas. ¿Glorificará al Señor estas amistades que tengo? ¿Glorificará al Señor lo que siento por determinada cosa? ¿Glorificará al Señor que gaste mi dinero de tal forma? Ya cuando hay un común denominador, hay un filtro común, que es para todos. Y algunos más maduros probablemente van a filtrar más. Sin duda que es así. Y algunos más niños, al principio sobre todo, van a filtrar menos. Y quizás van a decir, sí, al Señor glorifica que yo me compre estos zapatos de 500 lucas. ¿Me entienden? Es un ejemplo. Si alguien se compra de 500 lucas, problema de ustedes, pero... no sé, yo no... bueno, ya. Entonces, ¿me entienden? Obviamente, pero hay algo en común que nos reúne, que es la gloria de Jesucristo. Esto, hermano, hace mucho más fácil las relaciones inclusive. Esto hace mucho más fácil nuestra forma de manejar nuestra vida cotidiana, nuestra vida congregacional, nuestra vida personal inclusive. Leamos otro texto para ir avanzando. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, el texto está, por cierto, el contexto de este texto tiene que ver con la centralidad de Cristo como el Salvador. Pero inevitablemente el texto nos enseña que existe una sola identidad común, tanto para salvar como para vivir, que es nuestra identidad en Cristo, nuestra pertenencia en Cristo. Hermano, para nosotros, judío y griego son dos pueblos distintos. Es que no saben lo que significa en el contexto cuando este hombre escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, esta diferencia. O sea, los judíos eran los amos, los dueños de toda la verdad y eran los administradores de Dios en la tierra. Es una expresión nada más. Pero en el sentido que ellos de verdad se creían superiores a todos los demás y todo lo que no era judío era inmundo.
Entonces lo que de alguna forma el Espíritu de Dios inspira aquí a Pablo es decir, oye, olvídense ya no hay judíos, ya no existe esa diferencia, ya no existen las diferencias. Toda diferencia cultural, histórica, social ya no corre. Ya no importa su régimen legal o político. No importa si son libres o son esclavos, que era otra de las grandes diferencias. Las sociedades de la época eran profundamente segregadas, no es como muchas hoy día, pero no como la nuestra al menos en que nosotros vivimos. Pablo, el Espíritu de Dios inspira a Pablo y le dice, ya no existe nada de eso. Lo único que existe es un nuevo hombre, una sola identidad, que es estar escondido en Cristo, revestido en Él. Hermano, es posible ser diferente al hermano de al lado y estar escondido en el mismo Señor. No solo es posible, es conveniente, de hecho. Tenemos que entender, no tenemos que luchar contra la heterogeneidad. Tenemos que luchar contra la impiedad, contra la dureza de corazón. Contra eso hay que luchar, pero no contra la heterogeneidad. Si no hay nada en ello, no hay nada de malo en ello. Aún más, es bueno, porque la gracia además es multiforme. La gracia actúa de forma diferente en cada uno. Nos conduce hacia lo mismo, pero de forma diferente. En mí usa algo completamente distinto que la mayoría de ustedes para formarme. No podemos, cuidado con el buscar instalar este molde. No, solo así sale un verdadero redimido. Como el típico molde para los que hacen pancitos así, cuadraditos. Esta es la única forma en que alguien es formado. Eso no es verdad, eso no es conforme a las Escrituras. En las Escrituras, la Biblia nos enseña que la gracia se manifiesta de forma diversa, de muchas formas. Pero todos ellos apuntan y son reunidos en la misma nueva identidad, que tiene las mismas características, la gloria de Cristo. Esa nueva identidad es estar escondido y sumergido en Jesucristo. O sea, todos los que forman parte del cuerpo local, hermano, todos ellos son uno en Cristo. Y por eso la Escritura dice que fuimos insertados en un solo cuerpo, miembros unos de los otros, dice. Hermano, el texto dice miembros los unos de los otros. Tenemos una relación de dependencia y de codependencia permanente. Y por eso cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él. Y cuando eso uno se alegra, todos nos alegramos con él. Y por eso, hermano, la ausencia duele. Por eso no podemos ser indiferentes frente a ello. Porque si lo que las Escrituras dicen es verdad, y yo creo que es verdad. Somos un cuerpo. Y cuando a un cuerpo le falta algo o alguien, el cuerpo no está completo. Leamos otro texto. Oh, hermano, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque en Él vivimos. Hermano, este texto, no sé cuántos están familiarizados, pero este es el discurso de Pablo en Atenas. Pablo hace todo un recorrido, no puse el texto completo, pero Pablo hace todo un recorrido y dice, hay un Dios, ustedes se acuerdan de su Dios desconocido, en fin. Yo les invito a que lo lean porque es un texto muy revelador, sobre todo en este tiempo, porque el pensamiento de los atenienses no es muy distinto al que impera hoy día y que muchos de nosotros errónea, impíamente todavía tenemos. Y él dice, el Dios, ese Dios universal, ese Dios, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Está hablando, hermanos, de todos los hombres, no solo de los redimidos. O sea, si todos los hombres tienen toda su existencia dentro de Dios, ¿cuánto más aquellos que están escondidos en Cristo? Si no hay ningún alma sobre la faz de la tierra que se mueva fuera del arbitrio, del señorío, del gobierno de Dios, ¿cuánto más aquellos que están escondidos en Jesucristo? Hermano, necesitamos ser conscientes de la identidad de ser cristiano. Si no es solo creer, hermano, ese es el camino, la fe es la puerta. La puerta que nos lleva a la salvación, pero esa fe es una realidad permanente de transformación de nuestro entendimiento, de nuestras emociones, de nuestra vida, para que cada vez más nuestra identidad en Cristo vaya profundizándose, porque a medida que vamos creciendo en Cristo, vamos a ir experimentando circunstancias nuevas que demandan y que exigen que nuestra conciencia sea mayor. Hermano, muchos de ustedes en algún momento van a tener que ser usados para servir a otros.
Si es que muchos ya son usados para servir a otros. Quizás muchos de ustedes les va a tocar compartir, predicar, sobre todo a los hombres en algún momento, abrir. Hermano, lo han escuchado de nosotros, la necesidad es abrumadora hoy día. Necesitamos crecer en esto. Se lo digo sobre todo a los hombres aquí. Necesitan crecer de tal forma que puedan ser instrumentos útiles en el reino. Y para eso se necesita crecer en conciencia de lo que somos. Se necesita asumir qué es lo que verdaderamente somos en el Señor. Si todos los hombres están en Dios, ¿cuánto más los que están en Cristo? En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Hermano, esto por otro lado debe infundir una inmensa paz. No hay nada, no hay forma que salgamos. No nos podemos esconder de Él. No hay dónde refugiarse fuera de Él. Pero también un profundo temor, porque no hay dónde refugiarse fuera de Él. Si yo veo mi vida, si juzgo mi vida y mi conciencia no está del todo limpia, yo les digo, no hay dónde refugiarse fuera de Él. No hay escapatoria de Él. Hermanos, terminemos con esto. Cristo no solo es el lugar donde nos encontramos, sino es el fundamento y toda nuestra motivación. Hermanos, Cristo es suficiente para todo, para cualquier área de nuestra vida. Él es el suficiente estímulo para hacer cualquier cosa que Él nos mande. No necesitamos más razones, hermano, para hacer aquello que Él nos pide que hagamos. Todas las acciones piadosas en nuestra vida tienen como único fundamento Jesús. Oh, hermano, es que Dios me mandó a hacer esto, pero me falta tal cosa. ¿Tienes a Jesús? Sí, no te falta nada. Hermano, yo sé que esto tengo que hacerlo, pero hoy estoy esperando que pase esto. Ah, ¿estás esperando a Cristo? No, ya lo tengo. No te falta nada. No tienes nada más que esperar. Toda acción de la vida de la iglesia tiene como único fundamento y motivación a Jesucristo. Ahora, hermano, esto significa que no hay nada, hermano, en nuestra vida. Lo voy a decir de esta forma. Es tanto lo que Cristo nos ha dado, hermano. Es tanto lo que hemos recibido de Él. Son tantas las regalías que Él nos ha entregado. Las virtudes, la gracia, el amor, el sustento. Que Él es suficiente. Él es suficiente fuerza, es suficiente razón. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Para perder cualquier cosa. No hay nada en nuestra vida que esté al nivel, que se compare siquiera con todo lo que Él nos ha dado. Podríamos dedicar todos nuestros segundos de aquí hasta el día que exhalemos en la tierra, en obediencia, en sujeción, en rectitud, y aún así siquiera no llegaríamos ni a los talones de todo lo que Él ha hecho y nos ha dado. No hay ningún sacrificio suficiente en el hombre que siquiera se equipare con todo lo que Jesús ha hecho. La vida cristiana, hermanos, se sustenta en Cristo. Y Él es la motivación de todas nuestras acciones. La Escritura dice que no hay trabajo que para los que servimos a Dios y trabajamos por Dios, nunca el trabajo es en vano. Y yo tengo que ser honesto, a veces uno siente que es en vano. Y nosotros los conversamos a veces. Hay algo que se llama, yo le he puesto así porque tiendo a ponerle nombre a las cosas para acordarme después. Le he llamado la frustración del ministro. Y lo he hablado con muchos ministros esto. ¿Qué es ese momento en donde tú dices, oh, pareciese que estoy perdiendo el tiempo? Y es verdad, yo quiero ser honesto con ustedes en eso. Hay momentos en que los ministros, me pasó poco acá, eso sí, voy a decirlo. Me pasa más en otros lados. Hay momentos en que uno dice, oh, yo siento que esto como que no va, como ni para atrás ni para adelante. Habrá sido buena idea. Pero son momentos de reflexión emocional. Son momentos de ofuscación, como diría la presidenta de la Cámara de Diputados. No representan verdaderamente lo que sentimos.
Pero se sienten, son momentos en que se sienten. Pero hermano, eso pasa cuando uno se mira a sí mismo. Pero cuando tú miras a Cristo, tú dices, sin duda que ha valido la pena. Cuando tú miras a Cristo y dices, todo lo que Él ha hecho, ¿qué vale nuestro tiempo? Hermano, muchas veces tenemos de forma tan distorsionada, juzgamos de forma tan distorsionada nuestra vida, que de verdad creemos que nuestro tiempo es relevante, que nuestra vida es relevante. De verdad creemos que nuestros sueños son relevantes respecto a la obediencia a Jesucristo. Y decimos, oh, no, ahora no, mañana sí. Cuando pase esto, ahí sí lo voy a servir. Hermano, la única motivación del cristiano es Cristo. Yo voy a mi trabajo por Cristo. Yo crío a mis hijos por Cristo. Yo me levanto en la mañana por y para Cristo. Todas las acciones de nuestra vida tienen como, si en Él vivimos, en Él estamos, en Él nos movemos, ¿usted cree que le costaría decir ya no te mueves más? Toda la motivación de nuestra vida es Jesucristo. No hay más. Y no hay más, hermano. No necesitamos absolutamente nada más. No hay un sacrificio suficiente. Por esa razón, la gloria de Él siempre debe ser nuestro ente rector. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Él es la motivación. Él es el único propósito de nuestra vida. Hermano, en términos de nuestras relaciones personales, yo tengo que cuidar a mi hermano por causa de Cristo. Yo tengo que valorar a mi hermano por causa de Cristo. Yo tengo que corregir a mi hermano por causa de Cristo. Hermano, nosotros los dirigentes servimos a la iglesia por causa de Cristo. Les amamos, pero ustedes no son la razón de todo lo que hacemos por ustedes. No son el fundamento, en absoluto. El único fundamento es Cristo, porque Él sí vale todo el esfuerzo. Él en ustedes vale todo el esfuerzo. Eso es en todas las áreas de nuestra vida. Yo crío a mis hijos por causa de Cristo. Tengo que aprender que cuando me levanto, hermano, y corrijo una conducta, a veces con fuerza inclusive, y lo veo llorar, no lo estoy haciendo ni siquiera por él, lo hago por obediencia a Cristo. Porque la corrección que yo hago hoy día en él puede librarlo de la impiedad mañana y puede transformarlo en un instrumento para la gloria de Cristo. Todas las áreas de nuestra vida tenemos que mirarlas desde esta perspectiva. Porque Él es la motivación. Hermanos, si oramos por causa de Cristo. Muchas veces tenemos a Cristo. Hermano, y yo creo que esto lo he dicho muchas veces. Es terrible esto. Que Cristo no sea la prioridad o una motivación suficiente en nuestra vida. Sin duda que es terrible, pero hay algo que es aún más terrible. Que no nos importe eso. Que podamos vivir nuestra vida asumiendo que Él no es la prioridad y esperar, total, no, me lo revelará llegado su momento. La arrogancia que emana de esa expresión, hermano. La altivez de espíritu que emana de esa expresión. A mí, que mi piedad es imperfecta, me indigna. No quiero pensar lo que siente el Señor. Total, Él es su obligación revelarse a mí. Hermano, es terrible, insisto, que Cristo no sea una motivación suficiente. Pero es asqueroso que no nos importe. Cristo es una motivación suficiente para hacer todas las cosas. Eso es así se vive la iglesia. Por eso, si hay que venirse más temprano para hacer aseo, no hay problema. Vengo más temprano para hacer aseo. Si hay que venir más temprano para prender fuego, no hay problema. Si me tengo que quedar después a hacer otra cosa, no hay problema servir a la iglesia. Si no lo hago por la iglesia, lo hago por Cristo. Si tengo que sacrificar mis recursos para sostener el reino, oye, pero es que hoy día no va a poder cambiar el auto este año. No lo cambio, la iglesia, Cristo es más importante. No voy a poder cambiar las zapatillas del año. Piensen lo que sea, da lo mismo. Estoy poniendo ejemplos locos, hermano. Para que entiendan, porque esto
Esto es una situación que dramática, no solo por lo que es, sino por lo que genera. Porque nadie que no tenga a Cristo como la máxima prioridad de su vida va a poder vivir una vida cristiana en completa rectitud y piedad. Y yo voy aún más allá, a la luz de las Escrituras. Nadie que no tenga a Cristo como máxima prioridad va a poder habitar en el reino de los cielos. Porque Cristo no comparte su señorío con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. Por eso Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, ¿por qué? Porque vive Cristo en mí. El sentido del texto nos explica que cuando Cristo vive, Él ya no vive. No se puede vivir uno y Cristo a la vez. Pablo dice, yo ya no vivo. Ahora, ¿por qué no vives? Como que alguien lo dice, ¿y por qué no vives tú? No, pues si vive Cristo. Si Cristo está, nadie más puede vivir ahí, porque Él es el único Señor. Él no comparte su señorío con nadie. Eso es la genuina vida cristiana. Voy a ir terminando con esto, hermanos. No sé cuánto tiempo llevo, perdónenme. Me queda aquí, ya. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ofrenda o en sacrificio vivo, santo y agradable. La palabra presentéis que aparece ahí, hermano, es una palabra usada comúnmente en el contexto de la ofrenda. O sea, no está hablando de, oye, te presento un amigo. No está hablando de, les presento mi vaso para tomar jugo. No está diciendo eso. La palabra presentar ahí es ofrecer. Está hablando de, o se usaba o se alude al concepto de entregar para despojarse de él. Nosotros asumimos, porque usamos el término presentar de una forma mucho más superficial que lo que el texto está usando, a lo cual se está refiriendo. Lo que está diciendo ahí es que alguien presenta su cuerpo y se despoja de él. Que es plenamente coherente con el propio apóstol Pablo cuando dice, ya no sois vuestros. O sea, necesariamente Pablo dice, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo dice que nos ruega, hermano, el argumento del ruego, la razón por la cual nosotros debemos hacer esto es por misericordia, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por esa razón, la falta de sumisión a Cristo es una falta de comprensión de las Escrituras. La razón por la cual usted contiende con el señorío de Cristo es porque no tiene idea de lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Tiene una idea muy liviana, muy aguada de lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. Pero cuando tú entiendes todas las misericordias que Dios te ha dado, ¿qué soy yo? ¿Qué valgo? ¿Qué importo? Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, mi ser por completo. Haz tú lo que quieras. Yo no me pertenezco, le pertenezco a aquel que me compró en la cruz, porque creo que verdaderamente yo era el que tenía que morir en la cruz. Creo que verdaderamente mi carne era la que debía ser molida por la ira de Dios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, me ofrendo, me despojo por completo. Esa es una característica de la vida del cuerpo local, que se reúnen aquellos que saben que no se pertenecen. Y por esa razón hacer cualquier cosa por Cristo ya no importa. Si a Él le pertenecemos. Ya no somos nuestros. Somos de Él íntegramente. Cuando entendemos las misericordias de Dios reveladas para nosotros, resulta un ejercicio obvio. Hermanos, si yo le presto un lápiz a César o una pala a César para hacer algo en su casa, si Sergio me presta, buen ejemplo, gracias Sergio, si Sergio me presta una desbrozadora, tengo una desbrozadora de él en la casa, por eso. Si Sergio, pero buen ejemplo, si Sergio me presta una herramienta para cortar el pasto y él después del día de mañana me dice, oye, ¿me pasáis la desbrozadora? ¿Qué legitimidad tengo yo sobre esa herramienta?
Ninguna. Aún más, si yo no se la devuelvo, él va a la autoridad y me puede meter preso por ello. ¿Por qué? ¿De quién es la debrosa ahora? De él. Yo la tengo, sí, pero es de él. Hermano, yo tengo mi cuerpo, yo lo tengo aquí, mi cuerpo, pero no es mío, es de Cristo. Cuando Él demanda algo de mi cuerpo, ¿qué legitimidad tengo yo para decirle? No. Yo atiendo al dueño del cuerpo, lo atiendo a las 12. A las 11 estoy ocupado. Cuando el Señor dice, levántate a orar, quiero que ores por esto. No, Señor, espérate, mi cuerpo tiene que descansar, es mío. Perdonen la ridiculez, la sorna que parece esto, pero hermano, así vivimos. Si de algún momento nos pusiéramos al frente y Dios nos permitiera ver cómo nuestra real y asquerosa relación con Cristo, así se vería, más o menos. Algunos más, algunos menos. Yo necesito que hagas esto en favor de la iglesia. No, para esta hora no puedo, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Así más o menos se vería. Algunos más, otros menos, por cierto. Todas las generalizaciones son injustas. Cada uno escudriñe su corazón conforme a la palabra en esto. Pero si no somos nuestros, yo no tengo ninguna, hermano, aún más, con todo respeto, Sergio no es Jesucristo. Aunque yo podría negarle lo que es de él, podría negárselo. Aunque sea impropio, podría negarle, pongo candado a la cosa y me voy nomás. Me voy a Pucón y le pongo candado a la bodega. ¿Y qué tanta cosa? Podría hacerlo. Y quizás podría ser impropio, lo que sea, ilegítimo. Pero Sergio no murió en la cruz por mí. Sergio no me liberó de la condena eterna que pesaba sobre mí. Es una traición, por cierto, ilegítima. Pero no está a la altura de traicionar a aquel que murió en la cruz del Calvario por mí. La magnitud de la traición es muchísimo mayor. Efesios 4, 3, 4, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, si estamos en Cristo, si la iglesia es la reunión de aquellos que están en Cristo, si Cristo es la principal motivación, si Cristo es el fundamento de nuestra vida, es el punto donde nos encontramos, es la razón de por qué estamos acá, porque Él nos insertó, y es además el propósito único en nuestra vida, y es la fuerza que conduce todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones, implica que necesariamente que estamos reunidos en una voy a usar esta expresión, en una fraternidad cuyos atributos, cuyo fundamento es espiritual completamente. Y aquí hay una advertencia, y por eso quiero terminar con esta advertencia. Porque la advertencia del apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu de Dios, es que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, existe algo en este vínculo que es de todos aquellos que están insertados en Cristo, en el cuerpo local, que se llama la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, hermano, es una identidad, una fuerza, por decirlo de alguna forma, que se mueve en medio de nosotros, que nos hace ser un solo cuerpo. Es un vínculo invisible que nos hace ser uno solo. Y cada redimido tiene la responsabilidad, con diligencia, de guardar. Somos unidos juntos en este cuerpo por un don de Dios. Todo aquel que forma parte del cuerpo es unido por Dios y por ende es un guardián de este vínculo. La palabra guardar a la que se refiere ahí es tereo, y teros en griego significa guardián o protector. O sea, no es que Dios nos manda a tener una unidad. Hermano, esto es tremendamente profundo en términos de nuestras relaciones personales. Porque el Espíritu de Dios está por sentado que existe una realidad. Es que estamos unidos en un vínculo espiritual. Cuando yo les digo los extraño,
no es solo una cuestión de afecto, de cariño, es porque hay algo espiritual que nos conecta, que nos vincula. Tenemos que crecer muchísimo en eso, sin duda. Mucho de nuestras formas de conducirnos desprecia esto. Pero existe este vínculo que nos une, de la cual se nos puso como responsabilidad guardar, como un guardia, como un protector. Cada redimido tiene la responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, esto significa que tenemos que preguntarnos siempre que nos movemos en el contexto del cuerpo de Cristo, si estoy cumpliendo esta misión. Somos todos, sin excepción, por cierto que los dirigentes tenemos una responsabilidad mucho mayor y por ende también autoridad mucho mayor para hacerlo, de intervenir de tal forma de proteger este vínculo. Pero todo redimido tiene la responsabilidad de guardar, de cuidar, de proteger, de no ser tropiezo, de no estorbar en la unidad. No, hermano, en simple, no podemos hacer nada, lo voy a decir de nuevo, nada que vaya en contra de la unidad. No de la unidad afectiva o emocional, de la unidad espiritual en el vínculo de la paz. O sea, todas mis acciones dentro del cuerpo de Cristo tienen que considerar que primero, antes de mi opinión, yo soy un protector de la unidad. Por esa razón, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros tenemos que ejercer la corrección, que es un mandato bíblico, no lo hacemos en público. Varios de ustedes han sido corregidos por nosotros, y no lo hacemos en público. Lo hemos hecho en privado como corresponde, no solo para guardar sus corazones, sino también para resguardar la unidad. Porque somos tan débiles también, que si los otros hermanos vieran la impiedad de nosotros, también cambiaría esa visión que tienen de nosotros. Porque la unidad es una cuestión que necesitamos colectivamente, porque es un mandato directamente del Espíritu de Dios para nuestra vida. Yo quiero terminar solo enfatizando en esta palabrita, solícitos. La palabra solícito implica responsabilidad, constancia, disciplina, consistencia, recurrencia. O sea, no es que yo una vez, no, yo ya cumplí yo estoy de turno de 9, yo estoy de turno el primer domingo del mes, solo ese día yo cuido la unidad. No es lo que dicen los escritos bíblicos. No es lo que dice el Espíritu de Dios para nuestra vida, hermano. Solícito implica responsabilidad, constancia, compromiso, velocidad, concentración. O sea, tenemos que estar enfocados en guardar la unidad en el Espíritu. Eso, hermanos, implica que claro que podemos tener diferencias. Pero siempre, lo digo otra vez, siempre vamos a querer arreglarla. Sí, hermanos, vamos a hacer todo. La correcta actitud cristiana de un carácter fundado en la piedad de Jesucristo es que siempre las diferencias, cuando se presenten, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que nuestros corazones nunca se comprometan por ellas. Todo lo que sea necesario. Si hay que humillarse, nos humillamos. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que quedar en ridículo, quedamos en ridículo. Soy un guardián. A mí no me importa lo que ustedes piensen. Se lo digo ahora yo, Esteban. A mí no es metáfora. No me importa lo que ustedes piensen. Si soy ridículo o no, si es lo que sea. Lo que importa es obedecer a aquello que el Señor nos mandó a hacer. Todo lo que sea necesario con tal de cumplir el propósito de la unidad, como guardianes que somos de ello. Porque, hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de que seamos muchos o pocos, se trata de la gloria de Cristo y de la obediencia a lo que Él dijo. Se trata de lo que Él quiere hacer. Se trata de los que no están aquí hoy, pero que Dios sí lo tiene escrito para agregarlos aquí también. La iglesia no pertenece solo a los que estamos hoy acá. La iglesia también pertenece a los que están escritos y que tienen que ser salvos. La Biblia dice que añadía a los que tenían que ser salvos. O sea,
Habían algunos que ya Dios sabía quiénes tenían que ser salvos y que están esperando para integrarse aquí hoy día, hermano. Claramente nosotros tenemos como dirigentes una responsabilidad con ellos también, de asegurar que el día que los tiempos para ellos se cumplan, tengan aquí un cuerpo saludable cuyo propósito se cumpla, cuyo propósito de Cristo, se cumpla en ellos. No solo pensemos en nosotros, cuidado con ese egocentrismo de creer que esto se trata de nosotros. Somos miembros de algo muchísimo mayor que eso. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por permitirnos exponer tus escrituras. Señor, yo te pido en esta hora que tú visites los corazones de todos nosotros, que por el poder de tu Espíritu seamos corregidos, que el propósito de la palabra se cumpla íntegramente y enseñes, corrijas, redargullas, reprendas, Señor. Imparta justicia en nuestra vida, en nuestros corazones. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá. Gracias por permitirnos verles, estar juntos con ellos. Y sigue, Señor, edificando la obra y el carácter de Cristo en nosotros. Te damos gracias, de verdad, por todo lo que nos permites vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.